Bienvenidos y bienvenidas al Macedon Podcast. Disclaimer: las expresiones vertidas en este podcast son solamente de su moderador y nada tienen que ver con sus afiliaciones políticas o de proyectos mediáticos o de cualquier otra índole. Así que oficialmente, bienvenidos al Macedon Podcast. Bienvenidos oficialmente a otra edición del Macedon Podcast. Este es su servidor Marcel Macedon Cruz y empezamos en fa. Bien, como ustedes sabrán, recientemente muchas cosas pasando dentro de la pava, entre ellas que se aprueba un proyecto el cual conlleva que, aparte de que se le pidió a los funcionarios, a los empleados públicos, una serie de sacrificios, a ser exento específicamente a dos alcaldes, uno PNP y uno popular, para tratar de tirar una cortina de humo sobre dicho proyecto, mientras a la misma vez también el gobernador veta el proyecto de la senadora Rosana López, el cual busca que sea compulsorio a por lo menos 5 horas de lo que son clases de bellas artes en el sistema de educación, supuestamente porque no hay el dinero para ello. Y como todo el mundo sabrá, Anaudi Hernández estuvo en los tribunales recientemente y ya básicamente, obviamente al él declararse culpable, ya deja de ser el caso Anaudi y se convierte en el caso Perelló. Buenas tardes y buen provecho para todas las personas que estén comiendo. ¿Cómo empezar dentro de todo este revolú, verdad? Y todos los revoluces en esta semana se inclinan hacia la pava. Formular una opinión es algo que es bastante difícil, pero vamos a hacerlo en orden. Básicamente vamos a desglosar, a desmenuzar un poquito de la información que ha estado trascendiendo. Bueno, recientemente, básicamente hace horas, no lleva un día todavía, David Bernier revela su plan para la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico, el cual básicamente es todo lo que existe hoy en día y, entre comillas, poner unos ciertos controles sobre lo que existe hoy en día. Hay que aclarar también una disyuntiva de que él en ningún momento mencionó un pagador único, porque usted escucha mucho esta expresión específicamente en Estados Unidos. Cuando uno está hablando de un pagador único, normalmente es porque es como los sistemas de salud, de los planes de salud universal en diferentes países que son efectivos, funcionan. Un ejemplo muy viable, más cerquita, Canadá. El de Canadá, para que ustedes lo sepan, en Estados Unidos hay muchas personas que emigran a Canadá. Así como nosotros pasamos a Estados Unidos, hay muchas personas, muchos norteamericanos que pasan a Canadá por la viabilidad de los servicios de salud. ¿Y por qué son tan eficientes? Porque solamente hay un pagador. Solamente hay 2 entidades operando dicho plan de salud. El problema en Puerto Rico, y como se ha intentado implementar el Obamacare en Estados Unidos, es que se quiere tener múltiples proveedores. Y en eso el gobierno de Puerto Rico ha tratado de imitar y emular esa fórmula de Obamacare, en vez de mirar las fórmulas de planes de salud universales que sí han sido exitosas, que sí han rendido frutos. Y uno dirá, pero ¿eso lo hacen por ser brutos? No lo hacen por ser brutos. Lo que pasa es que el juego, como lo tienen ahora mismo, da una gran ventaja en lo que es el área del inversionismo político. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente usted no va a salir ni en la cara de la subasta si usted no le ha estado invirtiendo dinero, ya sea al PNP o al PPD. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Actualmente, para que ustedes lo sepan, el plan de la reforma de gobierno actualmente tiene a Molina, tiene First Health, tiene MMM, tiene alrededor de 5 aseguradoras. Las 5 aseguradoras, según el plan que establece David Bernier, que es lo que no les dice a ustedes el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano,
y una experiencia que me pasa a mí muy de cerca es que tienen estas criterias cuando son operaciones sensibles que sí pueden ser costosas, pero sí disponen lo que es vida o muerte. Existen estas personas que trabajan dentro de estas aseguradoras cuya misión es simple y llanamente el buscar una cosita que esté mal para que entonces, un ejemplo, esa operación vital no se pueda dar. El plan que está planteando David Bernier no plantea quitar eso. Yo entiendo las expresiones de Víctor Ramos en el sentido de que, pues, o sea, aparentan dar un paso de adelanto a controlar el sistema de la reforma, que no lo controlen las aseguradoras. Ajá, pero lo que se habla es de la relación de estructura administrativa. Los procedimientos protocolares en la operación de estos planes médicos siguen teniendo la batuta de las aseguradoras, y mientras sigan siendo múltiples aseguradoras siempre va a ser nefasto para el pueblo de Puerto Rico. Actualmente, cosa que me choca mucho, que no trascienda en ninguno de los medios, es que actualmente todo el mundo, casi todo el mundo, alrededor del 80% de los recipientes, específicamente de la aseguradora Molina Healthcare, ahora mismo acaban de recibir cartas en los últimos 3 meses de que tienen que pagar residuales, incluyendo en sala de emergencia, ya sea una emergencia de vida o muerte o ya sea una emergencia ya de un dolor fuerte. Ya todos los participantes tienen que pagar un residual a la institución médica que visiten, y ya esto pues denota obviamente de que ellos no están haciendo sus números, se los sacan al pueblo y siguen teniendo estos paneles para denegar operaciones que ya sean para tratar de evitar que se esparza un cáncer, operaciones que pueden salvarle la vida a una persona. Pues básicamente la propuesta de David Bernier no plantea eliminar eso, simplemente de que pues administrativamente, pues claro, y eso también le conviene a los doctores. Porque entonces lo que se está buscando, y me imagino que Ricky Rosselló saldrá con algo similar, es no darle beneficio, porque el PNP no es muy amigo de las aseguradoras, es darles este beneficio a los médicos. Entonces, buscar el inversionismo político, ya las aseguradoras están gastadas monetariamente, pues vamos a buscar el inversionismo político a través de la clase médica de Puerto Rico, lo cual es una desfachatada. Porque obviamente yo siempre le digo a la gente, siempre hay que leer las entre líneas. Y es muy importante, ¿verdad?, hacer el análisis pertinente. Porque obviamente está la perspectiva de los médicos, está la perspectiva de gobierno, que es quienes están planteando durante la ruta de la campaña todos estos planes, pero no se está tomando en consideración en ningún momento lo que es el sentir del pueblo, cómo el pueblo se siente con la reforma de salud de gobierno, cómo el pueblo se las está arreglando. O sea, actualmente cuando se hizo el cambio a las 5 aseguradoras, si usted no tiene el plan de reforma, el plan de gobierno, yo lo tengo, el plan establece muy claro. Un ejemplo, yo voy a emergencia, fue algo que a mí me pasó. Voy con un dolor grave, en la boca, que era pues obviamente pues una situación dental, pero quien ha pasado por eso pues un dolor bastante fuerte y a veces uno se remilla el piso. Pues un ejemplo, me daban la receta, ya fuera para eso, ya fuera para un caso de fiebre, una monga, un virus, cualquier cosa, todas las situaciones por las cuales yo visitaba una sala de emergencia, siempre se me daba una receta, y siempre que iba a la farmacia a buscar la receta, no te la podemos dar, o tienes la opción de pagar la cash completa. O sea, entonces se habla de que la reforma tiene una responsabilidad de una cubierta de medicamentos, y básicamente se está desprendiendo la reforma y también está permitiendo que la aseguradora se desprenda de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el verdadero cambio en lo que son los servicios de salud para el pueblo de Puerto Rico los vamos a ver cuando se tenga en cuenta al pueblo de Puerto Rico. Y no es que nos olvidemos de los médicos, porque yo no estoy ignorando la situación de los médicos, porque la situación de los médicos es bastante precaria, pero vamos a hablar la verdad. Lamentablemente, bajo el sistema de la reforma actual y el plan la propuesta que depone David Bernier, es básicamente darle el poder a una cúpula de médicos. No es a todos los médicos.
Y ese problema lo vamos a seguir viendo a medida de que sigamos con 5 aseguradoras, porque las aseguradoras no van a ceder a su poder. Lo que piden los médicos es como un tipo de igualdad, pero es una cúpula pidiendo una igualdad. Eso no quiere decir que cubre a todos los médicos generalistas que hay en Puerto Rico, o mejor dicho, los que queden. Y así seguimos en este sonsonete y en este baile, y lamentablemente, o sea, los médicos de piso, no los galenos en estructuras como el Colegio de Médicos Cirujanos, sino los galenos de piso son los que se ven afectados, y por ende el pueblo. Entonces, cuando venimos a ver y analizamos un ejemplo, un suceso como el de la famosa doctora Ortiz, cuando venimos a ver en el caso de la doctora Ortiz, y este es mi análisis de ese caso, yo no tiendo a hablar mucho de él, es que obviamente tienes al pueblo insatisfecho, teniendo que hacer filas por hora, un sistema que es por turnos, y se te atiende en un tipo de fast tracking, como que 20 minutos vete, y muchas personas sienten que no están recibiendo los servicios de salud adecuados. Entonces, por el otro lado, tienes galenos, como es el caso de la doctora, que están siendo menos pagados. Se les paga básicamente una miseria. Yo sabía de una doctora, de varios doctores, no solamente una doctora, de varios doctores y doctoras que han tenido que sacar familiares, han tenido que ayudarlos con los gastos de nómina, los gastos de mantenimiento de la oficina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el plan de David Bernier básicamente no plantea nada nuevo. Es como las propuestas, cuando uno ve las propuestas a la comisaría residente, que en realidad, o sea, de tanto del PPD, del Partido Popular como del PNP, que ninguna plantea ningún cambio trascendental. Lo que se plantea es continuar con esta política en la cual básicamente se benefician unas ciertas minorías, porque entonces minorías en términos electorales es malo, pero en términos monetarios me parece que es bastante producente en Puerto Rico. Y eso es lo que hace básicamente el plan de reforma de David Bernier. O sea, si se busca un plan de reforma, un funcionamiento coherente para todas las partes, no solamente para los pacientes, sino también para los doctores, tenemos que mirar hacia un sistema de un pagador único. Usted me dirá, pero ahora mismo como está la economía y la imposición de una junta de control fiscal, ¿eso es posible? Sí es limitado, y yo no voy a negarlo, ¿verdad? Es limitado, pero lo que quiere decir esto es que perdonen, que llegan notificaciones de la gente enviándonos saludos y información. Lo que quiere decir esto es que el pagador único sí se puede buscar, y es una de las cosas que más tenemos que plantear y que más se tiene que batallar desde la legislatura: identificar un pagador único, un pagador que sí tenga la capacidad de hacerlo, que sí tenga la capacidad de compensar monetariamente a nuestros médicos en la manera que ellos se merecen, y que de esta manera también se pueda manifestar eso también en los servicios de salud de excelencia que merece el pueblo de Puerto Rico. En el caso en específico, porque esto también es muy comparable con lo que está pasando en educación, de que muchas personas se quejan, los maestros también están siendo atropellados, los maestros están también siendo desmantelados de sus beneficios, de los beneficios que se merecen con tanto esfuerzo, y a pesar de todo son los únicos gremios que no se les escucha, y sí, en algunos casos, eso se traduce al estudiantado. Y hay muchos maestros también y maestras que hay que también denotar de que están también dando más allá de la milla extra para mantener a esos estudiantes con pocos recursos, mantenerlos con interés, sobre que mantengan, por lo menos que vayan y tomen, al que sea un curso postsecundario. Y lamentablemente, pues básicamente David Bernier tiró un tiro sobre la nada. Algunas personas van a venir, van a adorarlo, van a decir que sí hizo algo, pero lamentablemente pues es un plan de reforma de salud completamente vacío, dándole también mucho peso a una agencia, lo que es ACES, que básicamente, o sea, antes el problema era el control de ACES. Se ponen 5 aseguradoras para quitarle ese control a ACES, y ahora es devolverle el control a ACES. Yo no le llamaría eso una propuesta, sino un reciclaje de malas prácticas de gobierno. En breve ya estamos subiendo con la segunda parte de este podcast que promete, donde vamos a estar hablando del caso de Anaudi Hernández, de Jaime Perelló,
y también de cómo el gobernador pretende seguir, el gobernador y toda la estructura de gobierno, tanto popular y PNP, pretenden seguir manteniendo toda esta demagogia para que siga todo como está, favoreciendo a billonarios y multimillonarios.